A un ratito se detuvo la... ¿Qué pasó acá? Ya está. Bien, vamos a continuar con lo que es la segunda parte de series. La primera parte ya hemos visto lo que son series notables, y habíamos adelantado un poquito lo que son series aritméticas. Ahora continuamos con series aritméticas y nos vamos a lo que son series geométricas. ¿Ya? Y algunas situaciones diversas también que se nos pueda presentar en todo lo que es series. A ver. Vamos con lo que es primero una serie geométrica creciente finita. ¿Ya? Ya sabes que es una serie geométrica, ¿sí? En una sucesión geométrica, en este caso, recuerda que se trabajaba con la multiplicación. Aquí en la serie igual, solo que esta vez se están sumando los términos. Voy a escribir acá una serie en forma general. Término 1, término 2, término 3, término 4, en forma general hasta término n. Y en este caso sería por Q, por Q, por Q. Este Q sería la razón, en este caso geométrica. La razón geométrica se denota con la letra Q, ¿de acuerdo? En cambio, la aritmética era con la letra R, ¿de acuerdo? Entonces, recuerda, por favor, que en el caso de la geométrica, su razón se le denota con la letra Q minúscula. Ya está. ¿Cómo sería la suma de todos los términos de una serie geométrica creciente finita? Es el primer término, multiplicado esto por la razón elevada a la cantidad de términos, y este resultado menos 1, ¿no? Y abajo va simplemente la razón menos 1. Ojo, este menos 1 no afecta al exponente, por si acaso. Este menos 1 afecta a toda la potencia que es Q a la N, ¿ya? La razón, ya sabes cómo hallar la razón. En este caso, habíamos visto ello. Simplemente se dividía un término entre su anterior, ¿no? Y acá tenemos lo que significa cada uno. Primer término, Q razón geométrica, N número de términos. Vamos con una aplicación, a ver ahí. En este caso, si te das cuenta, se está trabajando con la multiplicación. Del 1 a 2 a la 1, que es 2, es por 2. Del 2 a la 1, que es 2, hasta el 2 al cuadrado, que es 4, también es por 2. Y así por 2, por 2. Pues ya tengo la razón, en este caso, que vale 2. Ahora lo que nos faltaría sería el número de términos. A ver, por favor, fíjate bien, analiza, ¿y cuál sería el número de términos en esa serie? A ver, por favor. ¿Nada? ¿Cuál sería la cantidad de términos en esa serie geométrica creciente finita, ¿no? Creciente porque cada valor está creciendo, y además finita porque tiene una cantidad limitada de términos. Justamente quiero saber cuántos términos tiene toda la serie. A ver, va a tener en este caso, mira, si comenzara del 2 a la 1, su exponente nos va a indicar 1, 2, 3 y así hasta 12. Si comenzara del 2 a la 1, tendría 12 términos, ¿no? El exponente lo indicaría. Pero como está comenzando del 1, entonces habría uno más adicional. O sea, el número de términos sería en este caso 13. ¿Estamos de acuerdo? Significa que esa serie geométrica tiene en este caso 13 términos. Y si tiene 13 términos y tengo además la razón, creo que ya tenemos en este caso todos los elementos para determinar la suma de todos esos números que están en esa serie. ¿De acuerdo? Ahora vamos entonces a sumar. Acá está. Sería el primer término, que es 1, paréntesis, 2, que es la razón, elevado a la cantidad de términos, que es 13, esta potencia menos 1, y abajo 2 menos 1, o sea, la razón menos 1. Si operamos todo ello, nos va a dar en este caso 8191. ¿De acuerdo?
Entonces es así como se va a hallar el valor de una serie geométrica creciente finita, ¿ya? Entonces cuidado porque hay que saber en este caso a reconocerla, ¿ya? Porque hay otra serie también geométrica, justamente la que vamos a ver ahora. La serie geométrica, pero esta vez decreciente infinita, más conocida como la suma límite, ¿de acuerdo? Repito, más conocida como la suma límite, ¿de acuerdo? Como la suma límite. A ver, como su nombre lo dice, va a ser decreciente, o sea, cada término que vas a ir avanzando siempre va a ser menor al anterior, siempre va a hacerse más pequeño, y siempre esa serie, cada término que va a ir avanzando tiende a cero, o sea, cada vez que avanza se va acercando al cero, ¿ya? A ver, por ejemplo, aquí en forma general he escrito la serie geométrica, ¿no? Término 1, término 2, término 4, así, pero cuidado porque he puesto puntos suspensivos hacia el infinito. O sea, tiende al infinito, tiene infinitos términos, dicho de otro modo. Y tener en cuenta ello, por favor, eso va a ser importante. La razón igual que la otra, que en este caso es por Q, por Q, por Q, pero con una observación. Esta vez la razón, ¿sí? Va a ser una fracción propia. Ustedes saben lo que es una fracción propia, ¿sí o no? Amistad aritmética. Es aquella que se caracteriza porque siempre esa fracción al dividirla va a ser mayor que 0 y menor que 1, ¿no? Característica, el numerador es menor que el denominador siempre, ¿no? Para que justamente sea mayor que 0 y menor que 1. Entonces, para yo asegurarme que esta serie vaya decreciendo y sea cada vez más pequeña y tienda a 0, lo que en este caso tiene que ocurrir justamente con la razón es esto, que el valor absoluto de esa razón geométrica tiene que ser mayor que 0 y menor que 1, o sea, que sea una fracción propia, como por ejemplo 1/2, 3/4, 5/8, 7/9 y así, ¿de acuerdo? A ver, vamos, ¿cómo se suma? La suma de todos los términos de una serie geométrica decreciente infinita, más conocida como suma límite, es igual al primer término sobre 1 menos la razón, ¿de acuerdo? Sobre 1 menos la razón. Profe, una consulta, pero acá dice que tiene infinitos términos. ¿Se puede sumar una serie cuando tiene infinitos términos? Bueno, en este caso, sí, porque en realidad es un límite. Lo que pasa, como te decía, que cada fracción va a disminuir, hasta llegar o hasta acercarse al cero. O sea, por eso dice que tiende a cero y por eso tiene un límite, ¿de acuerdo? Entonces, si quieres más o menos, ya por el tiempo no lo explico detalladamente, si quieres hacer algo más concreto, más sencillo de entender esto, te recomiendo que vayas al YouTube y busques la paradoja de Zenón, ¿no? Ahí está explicado con más detalle. A ver, hallar la razón, bueno, ya sabemos, un término cualquiera entre el anterior, y vamos a una aplicación. A ver, mira, si te das cuenta cuál es la característica, mira, 4 más 2 más 1 más 1/2 más 1/4 y así puntos suspensivos significa que va o tiene infinitos términos. Mira, te das cuenta que cada término disminuye. Mira, disminuye, se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, más. Imagínate 10.000 términos más adelante. Imagínate 20.000 términos más adelante. Por eso ese valor se acerca ¿a qué valor? Al cero. Se hace pequeñito, porque esto nunca va a ser negativo, pues. Nunca va a ser negativo, pero sí se acerca al cero. Por eso sí tiene una suma. Y por eso se le llama como suma límite, también se le conoce. La razón es una fracción propia, como lo dije acá. En este caso es por un medio, por un medio, por un medio, por un medio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la razón sería un medio. Esto sí tenerlo en cuenta, por favor. Profe, y si no me doy cuenta cuál es la razón, divide un término entre su anterior. Por ejemplo, 1 entre 2, ahí está la razón. O a lo mejor un medio entre 1, también un medio. Un cuarto entre un medio, también un medio. ¿Sí? Acá está justamente la forma general. Bien, vamos a reemplazar. El primer término sería 4 sobre 1 menos la razón. Pero la razón es un medio, sería 1 menos un medio. Operando sería 4 sobre un medio, y esto saldría 8. ¿Sí? Operando esto, el 2 pasa a multiplicar arriba, y quedaría 8. Quiere decir que la suma límite, o sea, hasta donde en realidad va a tomar su mayor valor, va a ser hasta 8. Ya está. Entonces, esto, repito, es una serie geométrica decreciente infinita, y tiene muchas diferencias con respecto a la otra, así que hay que darlo en cuenta.
Ahora vamos a ver unos cuantos casos o algunas situaciones ya que se nos pueda presentar. Ya no tiene que ver con serie geométrica, no tiene nada que ver con la serie aritmética. Son situaciones que nos van a dar en la que nosotros vamos a tener que aplicar o apelar al razonamiento puro. Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando tengo una pregunta de esta característica, en que los productos compuestos por factores, en este caso, sea una suma constante? ¿A qué me refiero? Mira, la característica es que si tú sumas los dos factores, 1 más 10 te da 11, 2 más 9 te da 11, 3 más 8 te da 11, 4 más 7 te da 11 y así hasta el último 10 con 1 te va a dar 11. Por eso se le llama acá cuya suma es constante. ¿De quién es? De los factores. A ver, cuando tengo una pregunta esta característica, lo recomendable es darle forma y transformarla a series notables que ya hemos visto la semana pasada. Puede ser la suma de unos cuadrados perfectos más unos consecutivos o unos cubos perfectos más unos cuadrados perfectos. Eso ya va a depender de la forma que nosotros le demos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo le vamos a dar forma? De la siguiente manera. A ver. Vamos a llamar suma factor 11 porque en cada sumando los dos factores que hay, ¿sí? Siempre va a ser 11. Lo vas a llamar suma factor 11. Ese factor 11 tiene que aparecer en todos los términos, en todos los factores, pero en tan solo de un término en uno de los factores. ¿De acuerdo? Yo lo voy a colocar el de la derecha. Entonces mira lo que voy a hacer, o mira lo que estamos haciendo. Este 1 lo copio tal cual. Este segundo factor 10 lo voy a escribir como 11 menos 1. ¿Por qué 11? Porque 11 es la suma factor. Y le tengo que quitar 1 para que me dé 10. Este 2 por 9, el 2 baja, y este 9 se escribe como 11 menos 2. Siempre el factor suma o suma factor tiene que aparecer acá. Ya, este 9 es 11 menos 2. Bajo al 3 y este 8 es 11 menos 3. Va en el siguiente, bajo al 4 y este 7 es 11 menos 4. Y así hasta el último, que bajo al 10 y este 1 es 11 menos 10. ¿Te das cuenta? Y luego lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva. Porque si tú aplicas la propiedad distributiva, el problema termina. Porque se va a formar dos series notables. Mira, vamos a multiplicar 1 por 11 y 1 por menos 1. 2 por 11 y 2 por menos 2. 3 por 11 y 3 por menos 3. Y así hasta el final. Mira lo que se forma. Mira, yo lo he hecho con colores para que te des cuenta. 1 por 11 menos 1 al cuadrado, más 2 por 11 menos 2 al cuadrado, más 3 por 11 menos 3 al cuadrado, más 4 por 11 menos 4 al cuadrado, y así hasta el último sería más 10 por 11 menos 10 al cuadrado. Al hacer la propiedad distributiva. Ojo, solo estoy haciendo la propiedad distributiva. ¿Bien? Y mira lo que voy a hacer. Voy a separar los cuadrados perfectos, porque tengo 1 cuadrado, 2 cuadrados, 3 cuadrados, 4 cuadrados, hasta 10 al cuadrado. Pero voy a factorizar el signo, ya el menos, que todos lo tienen. Y en los de color negrito, 1 por 11, 2 por 11, 3 por 11, 4 por 11, hasta 10 por 11, voy a factorizar al 11, ya que todos tienen 11. Si tú factorizas al 11, te va a quedar 1, más 2, más 3, más 4, y así hasta el 10. ¿Sí? Entonces, sería así. Factorizo al 11, y esto sería 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 10, como te dije, hasta acá. ¿No? Porque estoy sacando todos los 11, los de color negrito. Y luego te dije que iba a factorizar el signo de todos los cuadrados perfectos. Si sacas el signo, quedaría 1 cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, y así hasta el último, hasta el 10 al cuadrado. Lo que viene acá ya tú lo conoces, ya lo hemos practicado la semana pasada. Son dos series notables. La de los naturales, bueno, lo de los positivos consecutivos, y en este caso la de los cuadrados perfectos. Ahí está la forma de operar o sumar. Como termina en 10, habrían 10 términos aquí, 10 por 11 sobre 2. Aquí sería del 1 al 10, sería 10 por 11 por 21 sobre 6, la suma de los cuadrados perfectos. ¿Sí? Eso ya sabemos. Y si operamos nos va a dar en este caso esa diferencia 220. En este caso, 220. ¿Estamos de acuerdo? A ver, hasta aquí por favor
¿Alguna consulta, alguna duda, chicos, chicas? ¿O todo está quedando claro? Sí, está claro. ¿Correcto? Gracias. ¿Los demás qué dicen? Ya Xiomara se manifestó. Por cierto, ya no somos muchos, ¿no? Está claro, profesor. Correcto, correcto. Todo bien. Muy bien. Entonces continuamos. Cuidado con estas preguntitas. Mira, ya sabes cómo atacar estas preguntitas cuando se te presenten. Y ahí está el método. ¿De acuerdo? A ver, vamos con otro que se parece al de aquí, pero no lo vayan a confundir porque no es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. Acá hablamos de suma factor, que la suma de los dos es constante. Pero en el otro mira lo que va a pasar. Mira lo que va a pasar. Ya la suma no es constante, pero acá es 1 más 3 es 4, 2 más 4 6, 3 más 5 8 y así. Acá lo que sí es constante, ¿qué cosa es? La diferencia. La diferencia es constante, ¿de acuerdo? Mira, 3 y 1 se diferencian en 2, 4 y 2 se diferencian en 2, 3 y 5 se diferencian en 2, y 12 y 10 se diferencian en 2. Entonces vamos a llamar ahora el método para sumar todos los productos compuestos por factores cuya diferencia es constante. En este caso la diferencia constante sería 2. Voy a colocar acá diferencia factor igual a 2, ¿de acuerdo? Diferencia factor igual a 2. Ya, entonces, cuando tengo una pregunta de este tipo, es similar a la anterior, chicos. Similar. Si antes la suma factor era 11, tenía que aparecer el 11, ¿sí o no? Y si ahora la diferencia factor es 2, igual, tiene que aparecer el 2. Solo que uno es diferencia, en otro es suma. ¿De acuerdo? Entonces, el método es igual, es similar, muy similar. Mira, por ejemplo aquí, el 1 lo he bajado y a este 3 lo he transformado con la diferencia factor, sería 2 más 1. El 2 lo he bajado y este 4 lo he escrito como la diferencia factor que es 2 más 2 me daría 4. Bajo al 3, el 5 lo convierto como la diferencia factor que es 2 más 3 para que me dé 5. Ya está el último, que bajo al 10 y este 12 sería 2 más 10. ¿Por qué 2 siempre? Porque recuerda que esa diferencia factor debe estar escrita ahí para formar justamente un par de sumas notables. ¿Qué se forma al hacer la distributiva? Mira, el por él y el por él se formó él. El por él y el por él se formó él. El por él y el por él se va formando él. Y así está el último. A ver, mira lo que se ha formado. Lo de negrito es 1 por 2, 2 por 2, 3 por 2, hasta 10 por 2. Creo que en todo se repite el factor 2. ¿Qué hacemos, profesor? Factorizamos el 2 y me va a quedar 1 más 2 más 3 hasta el 10. Suma notable. Los cuadrados perfectos regaladísimos, incluso están positivos acá, profe, mira. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, así hasta el 10 elevado al cuadrado. Hacemos lo que te dije. Factorizo el 2 en todos los de negrito, me quedaría 1, 2, 3 hasta el 10, hasta aquí. Más, junto a los cuadrados perfectos, que es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, hasta el 10 al cuadrado. Ya está. Lo que viene de aquí, ya para ti debe ser sencillo, ¿sí o no? Porque se han formado dos series notables, que nosotros ya las conocemos. En uno, la suma de términos es n por n más 1 sobre 2, y en el otro es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Donde n siempre representa la cantidad de términos. Ahí está operado. 2, 10 por 11 sobre 2 por esta serie notable, y la otra sería 10 por 11 por 21 sobre 6. Esa suma notable. Sumamos los dos, daría 495. ¿Sí? Entonces este método, el de diferencia factor con suma factor, creo que son muy similares o prácticamente lo mismo, solo que se va a formar en uno una diferencia y en este se va a formar una suma al final, ¿no? Una suma en este caso, de dos series notables. En la otra una diferencia también de dos series notables. ¿Ya? Entonces mira, ahí está. ¿Qué estrategia puedes aplicar cuando tengas una pregunta de esta característica? Vamos a, en este caso, un casito importante que también vamos a ver, que es la suma de las inversas de los productos compuestos por factores cuya diferencia es constante. A ver, entonces vamos a ver, en este caso, la suma de las inversas, o bueno, de los productos, ahí en las inversas en este caso, cuya diferencia es constante. Mira, por ejemplo, acá
preguntas de esta característica aparentemente son difíciles, pero déjame decirte que es súper fácil. Son súper fáciles, pero depende, en este caso, cómo tú analices la situación. Y si ya conoces la parte razonada, puedes hacer directo esto. Ya no haces la demostración como yo voy a hacerlo en este momento. ¿Ya? Podemos obviar un par de pasos, diría yo. Acá sí te tengo que dar unos cuantos tips. A ver, porque hay diferentes preguntas de esta característica, pero al final el método general que te voy a dar lo vas a aplicar para todos. Mira, cuando te encuentres, por ejemplo, ponte, a ver, una fracción en la que, a ver, aquí aparezca, a ver, ¿qué puede ser? A ver, borro acá, esto me lo voy a colocar, que puede ser, a ver, inventando, y acá aparezca un 3 multiplicado por 5. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Mira, esto que está aquí se va a desenvolver siempre como la inversa de, en este caso, como la inversa de el factor que está a la izquierda, menos la inversa del factor que está a la derecha. Pero tiene que pasar algo. ¿Qué tiene que pasar? Para que se desenvuelva así, 1 sobre 3 menos 1 sobre 5. ¿Qué tiene que pasar para que sea igual a ello? Tiene que pasar que esta diferencia, mira, esta diferencia que es 2, tiene que aparecer en el numerador. Porque si no aparece esa diferencia en el numerador, yo no puedo hacer lo que hice al lado derecho. ¿De acuerdo? Dicho de otro modo, profesor, si la diferencia es 2, arriba hay un 2. Si la diferencia abajo es un 3, arriba hay un 3. O tiene que haber un 3 necesariamente. ¿Pero para qué? Para poder justamente escribirlo de esta forma. Para ello. Profe, ¿y para qué lo voy a escribir de esa forma? Porque eso va a hacer en este tipo de problemas que se simplifiquen. ¿De acuerdo? Que se simplifiquen y se eliminen siempre todos los términos. Solo te van a quedar el primero y el último. Siempre. ¿Sí? Es como que yo te diga, mira, acá tengo 2 sobre 3 por 5. Ahora si yo tengo 2 sobre 5 por 7. Más o menos van a tener los problemas así, mira. Ya. Esto que está aquí, la diferencia es 2 y arriba aparece 2. Está bien, profe. O sea, esto sería igual a 1/3 menos 1/5. ¿Te das cuenta? Y si a ti te piden sumar, mira, al sumar, ¿quién se va a eliminar? Ah, perdón, acá es, perdón, me he confundido. Es 1/5 menos 1/7, ¿no? Estoy copiando igual que el de arriba. A ver, perdón. Acá sería, el primer factor es 5 y luego es 7. Sería 1/5 menos 1/7. Lapsus mío. Ahora mira, si yo sumo, mira lo que va a pasar. Se va a eliminar negativo, positivo. ¿Qué te quedó? Los extremos. A eso me refería. Y justamente lo que está aquí tiene esa característica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a tener que hacer. ¿De acuerdo? En los problemas de este tipo. No te olvides de eso, por favor. ¿Sí? Esa diferencia que hay abajo tiene que aparecer arriba. Para que se pueda desenvolver de la forma que yo estoy dándole al lado derecho. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a este ejercicio. A ver, ¿cómo sería aquí? Profe, hay un detalle que pasó. Profe, aquí la diferencia es 3. Mira, de 4 a 7 es 3. De 7 a 10 es 3. Y así siempre va a ser 3, 3 y 3. ¿Ya? Pero, profe, sucede que esa diferencia no aparece arriba. Así es. Efectivamente, no aparece arriba. Y si no aparece arriba, pues ya tienes que apelar a tu creatividad y a tu capacidad para darle forma. Por eso te decía. A veces aparece. Si aparece, bacán. Si no aparece, dale forma. Pues. ¿Qué hacemos a toda la expresión para que aparezca un 3 arriba en cada denominador? Porque todos se diferencian en 3, en 3, en 3, en 3, hasta el último. ¿Qué hacemos? Fácil, profe. Multiplicamos a todo por 3 y no pasa nada. O sea, a la izquierda y a la derecha. Y la igualdad se va a mantener, no va a alterarse. Correcto, estás en lo cierto. Por lo tanto, al hacer ello, nos va a dar lo siguiente. Mira, por 3 a todo. R por 3, 3R.
Ahora, si multiplicas por 3, este 3 afecta a él, a él, a él, a él, a todo, a la derecha, por propiedad distributiva. Ahí está, afectó el 3 a todititos. Ahora sí, esa diferencia 3 aparece, en este caso, aparece abajo, la diferencia 3 y arriba también. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, aquí ya puedo ya predestinar que a mí me va a quedar en el lado derecho, me va a quedar la inversa de él menos la inversa de él. O sea, yo estoy predestinando que aquí esto va a ser un cuarto menos 1 sobre 84, así a ojos cerrados. Siempre te va a quedar la inversa del primero menos la inversa del último. Siempre, recuerda eso, por favor. ¿Para qué? Para que te ahorres este proceso que estoy haciendo, para que te ahorres este paso y el otro. Y el que sí, a lo mejor no vamos a depender. ¿Sí? A ver, ¿por qué, profe? Justamente acabamos de hacer la demostración. No te preocupes. Voy a copiar 3R y voy a escribir cada uno de ellos como lo habíamos visto en el ejemplo. La inversa de 4 menos la inversa de 7. La inversa de 7 menos la inversa de 10. La inversa de 10 menos la inversa de 13. Y así hasta el último menos la inversa, bueno, más la inversa 81 menos la inversa de, menos la inversa 84. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, entonces, ahí está. Mira, él se escribe como la inversa de 4 menos la inversa de 7, como te dije. Él se escribe como la inversa de 7 menos la inversa de 10. Él se escribe como la inversa de 10 menos la inversa de 13. Y así, hasta el último se escribe él como la inversa 81 menos la inversa 84. Pero quiero que te des cuenta, mira, ahí está la demostración. ¿Por qué te va a quedar el primero y el último? Mira, ¿qué pasa con 1 sobre 7 negativo con 1 sobre 7 positivo? Se elimina. 1 sobre 10 negativo, 1 sobre 10 positivo, se elimina. Y se van a eliminar siempre hasta el último. Pero como yo comienzo un negativo, tengo que terminar en un positivo para que se elimine. Por lo tanto, voy a terminar en este positivo. O sea, me va a quedar solamente los extremos. O sea, se van a eliminar todos los que están ahí. Todos se eliminan. Y te queda que 3R es igual a un cuarto menos 1 sobre 84, lo que te había dicho. Mira los pasos que te vas a ahorrar, ¿te das cuenta? Entonces, hazlo así, de forma directa, a partir de ahora, cuando tengas un problema así. ¿Sí? A menos que no te des cuenta, ya disgrégalo y después simplificas. Y a poco vas a ir acortando camino. Eso ya es experiencia nada más en la resolución de problemas. A ver, operamos aquí por aspita. 84 menos 4, 80. Y abajo el producto 4 por 84. Este 3 va a pasar a dividir, pero acá podemos todavía simplificar, ¿no? Al simplificar él y el 3 al pasar a dividir, te va a dar al final 5 sobre 63. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la respuesta a esta preguntita. Ya cada vez que tengas entonces las inversas con esos productos con factores cuya diferencia es constante. ¿Ya? También le llaman serie telescópica algunos, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. A ver, esta partecita, por favor, queda claro, por favor, este tipo de preguntas, cómo más o menos atacar o desarrollarlas. ¿Sí se entendió o alguna consulta? Sí se entendió. Ya, correcto. Entonces vamos a la siguiente situación. Sumatorias. Acá sí, por favor. A ver, acá sí vamos a explayarnos un poquito. Necesito que sepan sumatoria. Bueno, al menos en algunos casos nos es necesario. Por ejemplo, en otro día hemos visto la serie aritmética, ¿se acuerdan? Sabemos calcular la suma de los términos de la serie aritmética. Está aquí, por ejemplo, la última justamente que estamos repasando. Esto sí es como un repaso, ¿no? Que ya lo hemos visto, pero igual la estamos retomando. En cambio, en la aritmética, mira lo que se cumple. El primero más el último sobre 2. Pero la característica es que la razón tiene que estar en la primera línea. Tiene su propia fórmula. Pero si tú pones a analizarte esta serie, y la voy a sacar, es más como una sucesión acá, para poder justamente analizarla, miren lo que va a pasar. Voy a sacar aquí al 4, acá voy a sacar al 6, voy a sacar al 10, y el último término que tenemos, 16. Y así dice que tiene 20 términos. A ver, si tú te pones a analizar esta situación, mira lo que va a pasar.
Acá sería más 2. Acá sería más 2. No, más 4, perdón, estoy sumando mal. A ver, más 4. Porque la fiesta me está chocando, chicos. Las fiestas navideñas. A ver, acá sería más 6. Y si tú buscas la razón, abajo sería más 2. Por favor, dime, ¿cómo se llama esta serie? Sí la hemos visto, ¿sí o no? Cuando la razón está en la segunda línea y estamos trabajando mediante la adición o la sustracción. ¿Cómo se llama esa serie, por favor? Lo vimos como una sucesión. Sucesión cuadrática. Correcto, era una sucesión cuadrática. Pero como ahora estamos sumando los términos, se pasaría a llamar serie cuadrática. Muy bien, ¿estamos de acuerdo? Ya está. Profe, ¿y hay una fórmula para sumar? Porque usted nos ha enseñado ayer el término 20, el término 30, el término 5. O hay cuántos términos terminen en 5. Pero, profe, no nos ha enseñado cómo sumar todos ellos. Es que no hay una fórmula en sí fija, ¿no? Hay métodos, sí. Un método, por ejemplo, podría ser trabajar con combinatoria. Pero el detalle es que no les he enseñado combinatoria. No hemos hecho análisis combinatorio, por lo tanto no saben combinatoria de 5 en 6, de 8 en 10. Bueno, ya sumo yo, pero ¿qué hago? Y eso, que en mi academia enseñamos con combinatoria. Lo que hacemos a veces es aplicar un poquito de razonamiento para darle forma a cada término y formar series notables que nosotros conocemos. Pero hay veces que la serie, en este caso que es cuadrática, se complica porque no es sencillo darle forma. Es una serie muy complicada. ¿Qué es lo que hago? Aplicar sumatoria. Eso es rápido. Y me voy a demorar en explicarlo claro, pero cuando tú lo apliques va a ser rápido. ¿De acuerdo? Este método de sumatoria te sirve para cualquier tipo de serie. Para la serie aritmética, para la serie cuadrática, o si quieres una hasta de orden 3, de orden 4, cuando llegas a la universidad hasta orden n. Ahí sí con combinatoria, de hecho. Entonces, es un método general, ¿de acuerdo? ¿Qué necesito? Necesito solamente el término general de esa sucesión cuadrática, ¿sí? Tú ya sabes que es término general, estamos hablando en el mismo lenguaje, ¿sí? Tú ya me entiendes. Yo ya puedo referirme de forma directa término general, ¿no? Lo que tú conoces como término general, tiene 4 nombres, te dije, ¿no? Término general, término enésimo, ley de formación o ley de recurrencia. A ver, ¿qué dice el método? Tenemos que retroceder. A ver, vamos a ver. Para allá el término general, ¿no? A ver, como acá es 2, 2, 2, acá sigue siendo más 2. Acá sería 0, ya que 0 más 2 me da 2. Y acá sería en este caso 4, ya que 4 más 0 me da 4. Entonces, él sería A. ¿Recuerdas? El de abajo sería A. El segundo hacia arriba sería B. Ya está. Y el tercero hacia arriba se llama C. ¿Sí? Estamos recordando. ¿Estamos de acuerdo? Esto no debe ser nuevo para ti. Ya lo hemos visto. ¿Cómo se halla el término general? A ver, voy a colocarlo aquí por esta vez. Término general de una cuadrática era así. A sobre 2 por n cuadrado más paréntesis b menos la mitad de a por n más c. ¿Estamos de acuerdo? A ver, vamos a reemplazar acá de forma directa, por favor. Entonces voy a hallar su término general. Su término general va a ser igual a ver, a sobre 2. A vale 2. La mitad de 2 es 1. Y 1 por n cuadrado sigue siendo n cuadrado. Ya está. Siguiente. B menos la mitad de A. Pero sucede que B vale 0. Y la mitad de A es 1. Ya que A vale 2. A ver, ¿te quedaría cuánto acá, por favor? Menos 1. Menos 1 por n sería menos n. ¿Estamos de acuerdo? Y más c, él va tal cual. Si es positivo, positivo. Si es negativo, negativo. En este caso es positivo.
más C que vale 4. Ya está. Lo que acabamos de hallar aquí se llama término general, en este caso, de una serie geométrica, o bueno, una sucesión, si es que por ahí saco sus términos y los pongo con punto y coma, ¿no? Pero esa es la idea. Ahora mira, continuamos. Voy a borrar primero aquí para aplicar la sumatoria, ¿ya? Ahora vamos a colocar una línea por acá para ver la segunda parte. Una línea. Voy a colocar aquí. Aplicamos sumatoria. Ya está. Aplicamos sumatoria. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a escribir esta sucesión que está aquí, donde acá está su término general, como una sumatoria. Sí, en realidad es una representación simbólica, porque tú puedes hacerlo directo. Tengo que hacer la demostración simbólica. Sería así. Esta simbología es simbología de sumatoria. Aquí vamos a colocar n igual a 1. Hasta n igual a 20, porque dice que tiene 20 términos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces arriba voy a colocar 20, o puedes colocar n igual a 20. Lo mismo. Sobreentiende, ¿no? Por convenios matemáticos que por ahí que existen. Entonces lo que significa ahí es que vamos a realizar una sumatoria desde el término 1 hasta el término 20. O sea, tiene 20 términos, pero te decía. Y ahí arriba lo hice, ¿no? Donde su término general o la forma que tiene la serie es la siguiente. Paréntesis, es n cuadrado menos n más 4. Ya está. Esa es la forma general que tiene. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, yo quiero hallar la suma. La suma. ¿Qué vas a hacer? Sencillo. Mira, bueno, por esta vez voy a hacerlo pasito a pasito. Tú lo vas a hacer a la otra ya directo. Ese valor de n va a tomar valores desde el 1 hasta el 20. Por lo tanto, si tú lo reemplazas, mira lo que se va a formar. Mira, mira. Se va a formar lo siguiente. A ver, permíteme primero escribir acá. Ya está. Mira, si tú formas acá, acá se va a formar 1 al cuadrado. Acá se va a formar 1 al cuadrado. Si n vale 1. Si n vale 2, se va a formar 2, en este caso, al cuadrado. ¿Te das cuenta? Y así, si tú sigues reemplazando, hasta el último, que en este caso, ¿quién sería? Sería en este caso el último, n igual a 20, o sea, hasta el 20 al cuadrado. O sea, voy a tener que trabajar esto hasta el 20 al cuadrado. ¿Te das cuenta? Ya, profe. Oye, pero esto tú ya sabes sumar. Del 1 al cuadrado al 20 al cuadrado, eso no debe ser nada nuevo para ti, ¿sí o no? Claro, pues, profe, eso es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Suma o serie notable. Justamente las sumatorias se valen de las series notables. Entonces sería así. Como n vale 20, sería 20 por 21 por la suma de los dos, ¿te acuerdas? 41 y todo sobre 6. Y todo sobre 6. ¿Estamos de acuerdo? Ya estamos con la primera. Ahora la segunda. ¿Cómo va a ser la segunda? Igual, pues va a tomar valores del 1, o sea, acá sería 1, toma valor de 1, luego viene el 2, luego viene el 3, y así sucesivamente, hasta llegar, en este caso, al último término, cuando n vale 20. Cuando n vale 20, pues obviamente acá va a ser 20. O sea, al sumar todo ello, te va a dar 1 más 2 más 3 hasta el 20. Oye, y eso tú ya sabes sumar, ¿sí o no? Y eso, repito, tú ya sabes sumar. Eso ya no es nada nuevo para ti. Pero como aquí es menos, respeta el signo. Acá debe ser
menos, debe de ser menos, ¿de acuerdo? Y vamos a escribir justamente la otra serie notable. Como termina en 20, tú sabes que eso es igual, o esa suma del 1 al 20, 20 por 21, en este caso sobre 2. 20 por 21 sobre 2. ¿Sí? Ya está. Pero eso no es todo. Al momento de reemplazar ese n, se va a generar lo primero más lo segundo de azul, más un tercer casito. O sea, se va a formar siempre el término independiente. O sea, siempre se va a aparecer 4. Luego va a seguir apareciendo en el segundo 4. Y siempre va a aparecer 4, 4, 4, 4, 4. ¿Cuántas veces? Bueno, en este caso serían 20 veces porque hay 20 términos. Entonces siempre va a aparecer, repito, 4, 4, 4, 4 en este caso. Entonces acá debo de sumar, por lo tanto, acá ya toca sumar, 4 más 4 más 4 más 4 más 4, ¿cuántas veces 4? 20 veces 4 porque son 20 términos. Entonces más 20 veces 4. Ya está, si tú operas todo ello, eso debe de ser tu respuesta. Por favor, ayúdame en la operación. ¿Cuánto sale? Opéralo, por favor, opéralo. Todo esto sería el resultado. Claro, yo estoy demorando en explicar, ¿no? Tú cuando lo hagas ya va a ser directo. Rapidísimo. A ver, el primero sería en este caso 2870, muy bien. El segundo sería 210 y el tercero sería 80. Por favor, suma todo ello y cuánto sale. Escribes en el chat cuánto sale. Vamos. 2870 más 210 y más 80. 2740, ya está, corroboren por favor, 2740 me dicen. No, sí, claro, sería menos y luego más, pues. Ya está, entonces esa sería la respuesta en este caso, a esa situación, ¿de acuerdo? ¿Alguna consulta entonces con esto de sumatoria, por favor? ¿Alguna consultita? Mira, porque esto te puede servir no solamente para la cuadrática, sino a lo mejor por ahí para una cúbica, hasta justo también para la serie aritmética también te sirve. Esta sumatoria es un método general, para la aritmética, cuadrática, cúbica, cuártica, la de cualquier orden en realidad. Pero tienes que saber primero las fórmulas notables hasta lo que sepas, pues, ¿no? A ver, un ejemplito acá más, ya, para rematar esto. ¿Qué pasaría si tú tienes ya un término general de una sucesión cualquiera? No sé, pero vamos a suponer que tengo una sucesión cuyo término general es igual, a ver, me invento, a 2n elevado al cubo menos 3. Le aplica sumatoria, así de fácil, y te piden hallar la suma de los, a ver, me invento, de los 30 primeros términos. ¿Qué harías? Fácil, aplico sumatoria desde n igual a 1 hasta n igual a 30, donde su término general es 2n al cubo menos 3. ¿Qué haría de frente esta vez? Copio el coeficiente 2. Ahora va a ser 1 al cubo, 2 al cubo, 3 al cubo, hasta 30 al cubo. Eso sería la suma de los cubos perfectos. Del 1 al 30 al cubo sería 30 por 31, ¿recuerdas? Sobre 2, y todo esto elevado al cuadrado. Así se suman los cubos perfectos. Menos, acá sería 3, menos 3, menos 3, menos 3. ¿Cuántas veces? 30 veces 3. O sea, menos 30 veces, ¿quién? Ese valor de 3. Ya está. Operas y ahí tendrías la sumatoria. ¿Te das cuenta? También para una cúbica. Pero tienes que tener su término, en este caso, general. ¿Ya?
término general. Esa es la idea entonces. Pasamos a repasar un poquito lo que es serie aritmética. A ver, vamos a repasar un poquito lo que es serie aritmética. Acá dice, o recuerda, mejor dicho, porque hemos visto esto, que una serie aritmética se calcula como el primer término más el último sobre 2 y todo por la razón. Vamos a recordar que n siempre en estas formulitas que estamos viendo tanto de series notables y en la serie aritmética, siempre n va a representar la cantidad de términos o el número de términos que tiene una serie. ¿Ya? Ahora vamos a una aplicación directo, nada más porque esto ya lo hemos definido antes. A ver, acá cómo sería. Fácil, profe, vamos a ver la razón. En este caso la razón sería más 5 y más 5. Ya, profe, la razón es 5, correcto. Entonces, para hallar el valor, necesito el primer término, lo tengo que es 2. Necesito el último término, que es el término 20, ya que n vale 20, ¿no? Tiene 20 términos. N valdría 20. Pero, profe, no tengo el término 20. Por eso ya lo aprendimos a hallar. A ver, aquí al costadito. El término 20 nosotros sabemos desde sucesiones que esto es igual al primer término, en este caso es 2, más, si aquí era 20, ¿qué hacías? ¿Te acuerdas? Colocabas 19 veces la razón, o sea, avanzabas 19 veces la razón. Nada más. Pero la razón, ¿cuánto vale en nuestro caso? En nuestro caso vale 5, o sea, 19 por 5. Ya está. A ver, opera, por favor. 19 por 5 más 2. Repito, 19 por 5, en este caso más 2, nos daría 95 más 2, 97, ¿no? Nos daría 97. Ya está, ya tenemos todo. Entonces solamente vamos a reemplazar. Digo acá, el valor de A va a ser igual al primer término, que es 2, más el último término que lo acabamos de hallar, que es 97, sobre 2, y todo esto por la cantidad de términos. En este caso, la cantidad de términos sería 20. Paréntesis, paréntesis, y esto multiplicado por 20. Ya está, creo que ya nos salió, ¿eh? Mitad, 20 con 2 sería 10, quedaría 97 más 99, 99 por 10, sería 990, ¿no? Ya está. Esa entonces sería la respuesta a esta aplicación, en donde estamos recordando justamente lo que es una serie aritmética. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, por favor, por ahí todos? ¿Sí? Sí. Ya. Vamos entonces a unos cuantos ejercicios, porque acá claro, se acabó la teoría. No hay más teoría. Sí, unos cuantos ejercicios, hasta que nos dé. A ver, calcular la siguiente serie. 3 más 6 más 12 más 24, y así tiene 10 términos. O sea, significa que en este caso que n vale 10. ¿Qué tipo de serie es, profe? De 3 a 6 por 2, de 6 a 12 por 2 por 2. Ah, profe, es una geométrica creciente finita. Por lo tanto, si analizamos la serie, sería así, mira, a ver. Mira, voy a sacar la serie y de cuánto en cuánto estaría avanzando. Vamos a ver. Ya, o de cuánto por cuánto por cuánto. Sería por 2, por 2, por 2, por 2. Ya tenemos la razón geométrica, sería 2. Ya, para hallar el valor de la serie necesito todos estos elementos. El primer término lo tenemos, es 3. La razón vale 2. El número de términos también, porque es 10 el número de términos. Ya lo tenemos todo. Reemplazamos aquí. Sería 3, paréntesis, la razón, que es 2, elevado al número de términos, que es 10. Todo esto menos 1, y abajo la razón menos 1. Si operamos, nos va a dar exactamente 3096. ¿Estamos de acuerdo? Si operamos, repito, nos va a dar 3069. ¿De acuerdo? Nos va a dar 3069. Ya está.
¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí? Solamente hemos aplicado lo que es la serie geométrica creciente finita, nada más, ¿no? Ahora vamos con otra situación. A ver. Calcular la suma de los 10 primeros términos de la sucesión geométrica. A ver, geométrica. En este caso, como son 10 primeros términos, entonces es una geométrica finita, ¿sí o no? No es la infinita, es una finita porque tienes la cantidad de términos, o sea, n valdría 10. Lo que tendría que hallar, ¿qué cosa es? ¿Qué me faltaría hallar, por favor? La razón, ¿sí o no? Para poder hallar ya todo lo que necesitamos. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es hallar la razón, ¿de acuerdo? De cuánto en cuánto o por cuánto se está multiplicando, ya que es una geométrica. Y vamos a aplicar esta formulita para sumar los términos, ¿no? A ver, sería acá así. Vamos a ver. Sería así. Acá sería por y acá por. Si te das cuenta, la razón es negativa. Cuidado, acá sería por, en este caso, menos 2. ¿De acuerdo? Por menos 2. Y acá sería por también menos 2. Ya está. Tenemos la razón. Se voy a colocar aquí. La razón geométrica, en este caso, es igual a menos 2. Ya. ¿Qué más necesitamos? Primer término lo tenemos. La razón lo tenemos. Cantidad de términos también. Porque ahí dice la suma de los 10 primeros términos. O sea, significa que n valdría 10. N valdría 10. Ya está. Y si n vale 10, así vamos en este caso a reemplazar nada más todo, ¿no? Reemplazamos. A ver, la suma de todos estos términos, esta serie geométrica va a ser igual al primer término, que en este caso es 2. Voy a colocar con 7. Y acá va a ir la razón elevado al número de términos. Pero cuidado porque la razón es negativa. Sería menos 2 elevado a la cantidad de términos, que es 10. Cuidado. Y esto menos 1. Cierro con 7. Y abajo sería la razón, que es menos 2, pero dice menos 1. O sea, sería menos 2 menos 1. ¿De acuerdo? A ver, opera por favor cuánto sale esto y me das la respuesta. Cuidado con los signos, por favor. Cuidado con los signos. A ver, arriba quedaría menos 2 a la 10 es 1024. Por más que sea negativo, sale positivo, ¿no? Porque el exponente es par. Ya, 1024 menos 1 sería 1023. Entonces quedaría 1023 arriba por 2. Sería 2046. Pero cuidado abajo, porque abajo es menos 3 negativo. Entonces la respuesta va a ser negativa. Entonces, entre 3 negativo nos va a dar menos 682. Verifiquen por favor, ¿eh? Menos 682. Ya está. Y esa debería de ser la respuesta. Ya está. Vamos por acá. Y continuamos. ¿Hasta ahí está claro, por favor? Estamos aplicando nada más la parte teórica, ¿no? Vamos a la situación 3. Calcular la siguiente serie. Tenemos 2 más 6 más 18 más 54 y así 20 términos. A ver, nuevamente, si te das cuenta qué tipo de serie nuevamente se nos ha presentado. Nuevamente una geométrica creciente finita, ¿no?
o esta es una serie geométrica creciente finita. Ahora, ¿por qué, profesor? ¿Cómo sabe? Porque si sacamos la serie, mira, por 3, por 3, por 3. Ah, es una geométrica, profesor. Creciente y además finita, ya que tiene 20 términos, ¿no? Bien, tenemos la razón que vale 3, n, el número de términos que es 20, y en este caso vamos a reemplazar en nuestra formulita de serie geométrica creciente finita. Sería el primer término que vale 2, paréntesis, la razón, que es 3 elevado a la cantidad de términos que es 20, menos 1. Y abajo la razón, menos 1. ¿Ya? Entonces, si operamos esto, bueno, se va a eliminar el 2 que está aquí arriba con el 2 que se va a formar abajo. Y te va a quedar simplemente 3 a la 20 menos 1. Y acá viene una aclaración. Cuando la potencia es muy grande, no la operes, ¿sí? Porque las claves seguramente, si estás en un examen, siempre van a estar las claves en función de la potencia. A menos que ese resultado sea pequeño. Ahí sí podría haber clave, no sé, 3500, 3062 y así, ¿no? Pero cuando la potencia es muy grande y tiene demasiados dígitos de ese resultado, vas a encontrar las claves como una potencia, ¿de acuerdo? Como una potencia. Ya está. Entonces sería la respuesta final. Siguiente situación. A ver, esta es una historia en realidad, no sé si lo han escuchado, que es la historia del inventor de ajedrez. Dice por ahí, creo que la historia, si no me equivoco, que había una vez una situación problemática, en este caso, en la que un príncipe hindú, por más que pedía o consultaba con muchos sabios de esa época, supuestamente, nadie le daba solución. Y lo que hizo el inventor del ajedrez, en este caso esta persona, fue darle solución a su situación problemática. Y el príncipe hindú se sintió tan, pero tan contento, porque al parecer no tenía solución alguna a esta situación, y él la había dado en forma sencilla. Por lo que decide darle lo que el inventor, en este caso, o este sabio inventor del ajedrez, pida. Y en este caso, ¿qué fue lo que pidió en este caso el inventor del ajedrez? Pidió lo siguiente, justo lo que dice en el enunciado. Pidió 1 gramo de trigo por la primera casilla, 2 gramos de trigo por la segunda casilla, 4 por la tercera, y siempre así doblando el número de granos hasta la casilla 64. Sí, lo que pasa es que el tablero de ajedrez pues tiene 64 casillas, ¿no? 8 por 8, 64. Y así, por cada casilla le pedía en la siguiente el doble que la anterior, el doble que la anterior, el doble que la anterior. O sea, se formaba una serie geométrica, ¿no? Creciente. Infinita, porque tendría 64 términos. ¿Y qué pasó? Pasó que en este caso, primero el príncipe decía, pero ¿cómo puedes pedir algo tan sencillo y tan fácil, ¿no? Él pensaba que si se ponía a sumar todas esas cantidades de acuerdo al tablero de ajedrez, pues iba a una cantidad en este caso había pedido, como había pedido trigo, será un par de saquitos de trigo, ¿no? Sobrado para que él se vaya contento, ¿no? Bueno, pues, incluso se había un poquito de burlado del inventor, porque decía tampoco pide, ¿no? Pero surgió otra situación problemática, que en este caso cuando sus allegados al príncipe comienzan a hacer el cálculo para entregarle el trigo, se dan con una gran sorpresa. La sorpresa era que la cantidad de trigo que él estaba pidiendo no era pequeña como parecía. Era una cantidad inmensa. Tan inmensa que todo ese trigo que estaba pidiendo el inventor no cabría en la tierra. Era tan grande esa cantidad, repito, que esa cantidad de granos de trigo, primero, no existe en la tierra, y tampoco si quisiéramos cosecharla acá, faltaría tierra. No se podría. Entonces justamente
Entonces ahí se dio cuenta que el inventor no era cualquier persona. Era un sabio, te das cuenta, sabía lo que decía y hacía. Bien, pero vamos a ver justamente lo que está aquí. Mira lo que pasó. Se va a formar en este caso una serie geométrica porque, como me están pidiendo la suma de todo el trigo, le voy a llamar S, el primer granito, dice que fue un gramo, pero yo lo voy a colocar así como potencia, por favor. O lo puedes colocar así también, no hay ningún problema. ¿Sí? Un granito. Por el segundo sería 2 granitos, el doble. Por el tercer o la tercera casilla, el doble, 4 granitos. Por la cuarta casilla, el doble, 8 granitos. Y así hasta llegar hasta la casilla 64. Bueno, dicho de otro modo, tendría 64 términos. ¿Estamos de acuerdo? Dicho de otro modo, se formaría una serie con 64 términos. Acá. Voy a colocar aquí que se forma una serie con 64 términos. Voy a colocar acá que se va a formar una serie con 64 términos. Esta 64 términos. Profe, es una geométrica, por supuesto. La razón, profe, la razón. Hallamos la razón entonces. La razón está sencilla, porque como va a duplicar siempre, sería por 2. Y siempre va a ser por 2, por 2, por 2, por 2. Por lo tanto, ya tenemos la razón. Voy a colocar aquí que la razón, en nuestro casito, tiene que ser simplemente 2. Vamos a calcular la suma de todos los granitos de trigo. Va a ser igual al primer término. Reemplazamos aquí, por favor, que sería 1. Paréntesis. Paréntesis. La razón que es 2 elevado al número de términos. ¿Cuántos términos hay? 64. Menos 1. Y abajo sería la razón que es 2 menos 1. Ya está. Creo que ya tenemos la respuesta, ¿no? Arriba a la izquierda es 1 y abajo 2 menos 1 es 1. O sea, solo te va a quedar al final 2 a la 64 menos 1. Ya está. Se acabó. Y esa sería la respuesta. Profe, y esa cantidad, si lo opera, es muy grande, es súper grandota. Como te digo, si quieres esa cantidad de trigo, no cabe en la tierra. Bueno, súper grandota. Ahora tiene muchísimos dígitos en este caso. Y esa sería la respuesta a esa preguntita 4. A ver, ¿hasta ahí alguna consulta? ¿Estamos bien? ¿O se está durmiendo? Por favor, cuidado, no se vayan a dormir, estarán atentos. ¿Se entendió la preguntita? Sí. Correcto. A ver, vamos con la siguiente situación. Vamos por acá. Y vamos con la siguiente situación. A ver, calcular el valor de la suma límite en esa expresión. Ojo, si es suma límite ya pues se trata de una serie geométrica decreciente infinita. Decreciente infinita, ¿estamos de acuerdo? Entonces de 18 a 6, de 6 a 2 y así sucesivamente, lo que está pasando es que está disminuyendo, ¿sí o no? Cada vez se hace más pequeño, o sea, tiende a 0. Ahora, en este caso, la razón, si te das cuenta, sería, recuerda, cuando es una suma límite o una serie geométrica decreciente infinita, esa razón debe ser una fracción propia. En este caso es por un tercio, por un tercio, por un tercio. O sea, la razón sería un tercio. ¿Sí? Ahora, vamos a justamente a calcular el valor de la serie. ¿Cómo? Sencillo, solamente dándole aquí o reemplazando nuestra formulita o propiedad de la suma límite. Primer término sobre 1 menos la razón. Primer término lo tenemos, mira, 18 y la razón también. Reemplazamos. Sería 18 el primer término de arriba y abajo 1 menos la razón. Operamos esto, sería 18 sobre 2 tercios
El operar ello nos daría 27. ¿Estamos de acuerdo? Que sería la suma límite, o el valor de esa serie, sería en este caso 27. Nada más, así de sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí ya estamos viendo lo que es suma límite, más ejemplos. A ver, vamos a la siguiente situación. A ver, situación número 6. Esto viene en San Marcos. Una pelota rebota a 1/3 de altura desde la cual es lanzada. Si parte de 18 metros de altura, entonces la distancia total recorrida hasta detenerse es. Ya, acá sí vamos a formar una suma límite, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando la pelota experimenta este fenómeno, mira, va a caer así, a ver, permite, va a caer así, luego va así, rebota y va a experimentar esto, ¿no? Va a experimentar esto. Y cada vez, a ver, vamos a ver si te das cuenta, cada vez se hace más pequeño, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, hasta el punto que se detiene, hasta el punto que llega a detenerse. O sea, quiere decir que ese recorrido cada vez se hace muy pequeño, ¿no? Hasta que se detiene, hasta que está. Por eso es una suma de términos cuando los términos tienden a cero, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, a graficar mejor primero. Vamos a graficar esta situación. Vamos a suponer que de que haya salido la pelotina, va a caer por acá y va a experimentar todo eso aquí, este circuito. Entonces la pelotita va a caer, supongamos que sea desde aquí, cae, choca, solo se va a elevar, dice 1/3, la tercera parte. Bueno, yo voy a asumir más o menos por acá. Ya está. Nuevamente cae y nuevamente sería elevarse 1/3 del anterior. Nuevamente cae y así, 1/3 del anterior. O sea, va a experimentar todo lo que está ahí, ¿de acuerdo? O sea, cae, se eleva 1/3 del anterior y baja lo mismo, obviamente, 1/3, sube 1/3 del anterior, baja lo mismo y así hasta que se detiene. ¿Estamos de acuerdo? Hasta que se detiene. Están preguntando ese recorrido, o sea, esa suma límite. ¿Hasta dónde es el límite de la suma de todas esos recorridos? ¿Ya? Entonces vamos a hacer ello. A ver, dice que la altura de la cual fue lanzada o parte, en este caso, 18 metros. Entonces voy a colocar aquí que esto es 18 metros, la primera altura. 18 metros. Ya está. ¿De dónde, profe? Bueno, desde aquí hasta aquí. Ya está. A ver, vamos a calcular dicha suma, por favor. Vamos a ver. Acá la suma de todo ese recorrido, o lo voy a llamar suma límite, debe de ser igual a, cae 18, sería 18, más, ahora cuidado, a partir de acá voy a factorizar un 2. ¿Por qué 2, profe? Porque se va a repetir siempre algo. ¿Qué se repite? Lo que sube y lo que baja es igual. O sea, es como que te diga, sube 10, baja 10. Acá, sube 5, baja 5. O sea, 2 veces lo mismo, ¿sí? Voy a factorizar ese 2 para solo considerar la subida y ya va a estar incluida ahí la bajada. ¿Ya? Para que veas que se va a formar. Ahora, se va a formar lo siguiente. Dice que aquí se va a elevar, en este caso, la tercera parte de lo anterior. Si antes se elevó 18, ahora solo se va a elevar la tercera parte, que sería 6. Siguiente. Vuelve a caer, se eleva la tercera parte de lo anterior, o sea, la tercera parte de 6. Eso es 2. Y nuevamente sucede lo mismo, ¿sí? En este caso, cae y nuevamente se eleva la tercera parte de lo anterior, ¿de acuerdo? O sea, la tercera parte en este caso sería 2/3. Y así
va a experimentar esto hasta que se detiene, o sea, hasta su límite, hasta que se detiene. Ahí está. Lo que está en este caso, en el paréntesis de aquí a aquí, eso es una suma límite. ¿Sí o no? Donde la razón, ¿cuál sería, profesor? La razón sería por 1/3. Acá sería por 1/3. Y acá en el que sigue, también si te has dado cuenta, sería por 1/3. Y siempre va a ser por 1/3, por 1/3, por 1/3 y por 1/3. ¿Estamos de acuerdo? Bien, solamente vamos a hallar entonces ese valor. Reemplazamos la formulita. La suma, a ver, vamos a ver. La suma límite que estamos buscando va a ser 18 más 2 veces el valor que salga en este paréntesis. Ya está, que salga ahí. A ver, pero en ese paréntesis, si aplicamos la formulilla, sería el primer término sobre 1 menos la razón. El primer término sería 6 sobre 1 menos la razón, que en este caso es 1/3. Ya está, que en este caso sería 1/3. Ya está, cerramos por acá, colocamos su línea. Ahora, vamos a operar el paréntesis, ¿ya? Para reemplazarlo de frente. A ver, acá en bloque, 6 sobre 1 es lo mismo que 6, y abajo quedaría 1 menos 1/3, sería 2/3. Aplicando extremos y medios sería 6 por 3 arriba, y los medios sería 2 por 1 abajo. Mitad es 1, mitad aquí sería 3. 3 por 3 sería 9. Entonces lo que está aquí en el paréntesis valdría 9. Este paréntesis, repito, valdría 9. ¿De acuerdo? Valdría 9. Ya está, reemplazamos y creo que ya tenemos la respuesta. Si él vale 9, ya tenemos el valor de S. ¿De acuerdo? Entonces, valor de S, que es la suma de todo ese recorrido de la pelotita hasta que se detiene, sería 2 por 9, 18, 18 más 18, sería 36. Ya está. Entonces, esa sería la respuesta a esta pregunta. Sería en este caso 36. Ya está. Ahí está, 36. En este caso sería 36 metros, ¿no? Ya está. Ese es el recorrido hasta que se detiene. Ya está. Bien, chicos, chicas, nos vamos a quedar aquí, ¿de acuerdo? Para que puedan tener un descansito, para que continúen su siguiente sesión, que tienen examen o clase, no sé. Vamos a ver ahora. ¿Ya? Examen. Examen, ya ves, examen semanal tiene. Muy bien, solamente chicos, me despido de ustedes, como ya prácticamente nos vamos a ver hasta la próxima semana, que es la